Cuando se es el mejor jugador de Smash del mundo por casi 5 años consecutivos, uno se debe de encontrar con muchas cosas. Nuevos jugadores, personajes y escenarios que representan un reto nuevo que hay que superar para mantenerse en la cima. El antiguo rey al que le quitaste el trono. Un estilo de juego único e inesperado. Una viva imagen de lo que tú alguna vez fuiste. Una mala decisión en la peluquería. Todos obstáculos que en mayor o menor medida han sido vencidos por Leo para proclamarse una y otra vez el mejor del mundo. Pero, ¿y si este no es el único mundo? MK Leo, el mejor jugador de Smash Ultimate, se encontraba rebotando una pelota antes de encestarla. Cada enceste, un reto nuevo superado. Hasta que un día, la pelota no regresó a sus manos. Había dejado de rebotar. Miró abajo y notó que ya no le era posible. La batalla había empezado. La pelota y el mundo habían cambiado. A uno muy cuadrado. Ready? Agosto 11 del 2022. Desde el corazón de Virginia viene uno de los eventos más grandes de Smash del mundo. No un torneo, sino una convención entera con 4 días dedicados a celebrar Smash Bros. Como franquicia. Torneo de combos. Juegos viejos. Cosplay. Premios de Smash tipo Oscars. Hay eventos más grandes, pero dudo que los haya más icónicos que este. Casi 4.000 asistentes con 2.388 participantes para Smash Ultimate nada más. Y dentro de estos destacan nombres ya conocidos. Y la ausencia de uno. Akola, el prodigio japonés mencionado en uno de mis videos más recientes, planeaba asistir, pero tuvo que cancelar de último momento. La ausencia de Akola dejaría a este torneo sin su jugador de Steam más prolífico, y sin un representante más de este complejo personaje. Y así es como este evento platino del Smash World Tour, con $24,000 en premios y después de 2 años de ausencia debido al cobicho, está de vuelta. Minecon 2022, el evento de Minecraft más grande desde la reunión familiar del domingo pasado en casa de tus primitos. Un evento con 9 Steves en el top 64, el personaje más representado en un juego con 80. Pero no se emocionen, no todo es alegría para nuestro amigo de ángulos rectos. Este es Leonardo López Pérez, también conocido como MK Leo. Este chico con los 3 nombres más mexicanos que pueden haber tuvo una infancia complicada. Nació en un país complicado con un ambiente complicado, encontró algo no complicado en su vida: los videojuegos. Eran un refugio y una salvación, por lo que decidir cuál jugar era importante para Leo. ¿Smash? ¿FIFA? ¿Call of Duty? No, Leo eligió Minecraft. Como dijo en varias entrevistas: al chile, sin Minecraft yo no hubiera podido ganar torneos. Siempre tengo el soundtrack en mis audífonos. Oye Leo, pero la música de Minecraft es medio cutre, ¿no? Este sería conocido como el incidente del 97. A partir de este día, Leo dejó de jugar Minecraft para siempre. Sus derechos minecraftianos fueron revocados y Bullyrex dejó de seguirlo en Twitter. ¡Me cago en todo! Leo no volvió a jugar Minecraft nunca más. De hecho, Leo sintió un profundo odio por Minecraft desde ese día, como vimos en otra entrevista. Hey, buenas a todos, aquí Vegeta 777, aquí con un invitado llamado MK Leo. Leo, ¿es cierto que te gusta Minecraft? El incidente del 98. Y este es el número 1 en Michigan, por encima de Sinoto, un nombre conocido. Ganó un Major con 16 años de edad, haciéndolo uno de los jugadores más jóvenes en ganar uno. Su inicio fue en la Era Online, y ha tenido una considerable curva de mejor usando a Steve en el cortísimo periodo de 1 año. ¡Fiu! Podría ser cualquiera, pero no es cualquiera, es Onin, uno de los mejores Steves del mundo, y hoy, el oponente de Leo, quien había tenido la suerte de esquivar a todos los Steves prominentes en torneos grandes porque Diosito lo quiere bastante, pero no hoy. Hoy, en el top 32, deberá pasar por una barrera nueva para él. Un nuevo desafío que lo pondrá al límite. Deberá usar toda su experiencia y capacidad de adaptación para encontrar los huecos en la armadura de este extravagante personaje. Juego 1. El set comienza y de inmediato Leo va a la agresión, atacando no solo el bloque que Onin colocó al comenzar el juego, sino también a Onin minando. Leo demuestra que no tiene miedo, pero también demuestra una cierta familiaridad con el matchup, cosa que era una gran incógnita hasta ahora. Rompe muros, castiga el Optil en escudo, esquiva y contraataca el carrito. Pero después de perder el neutral 4 veces tratando de golpear el carrito, notamos cómo opta por jugar mejor defensivo contra este.
y le resulta. Castiga a Onin del carrito y lo saca del estadio. Pero en el proceso de hacerle edgeguard cae en una finta. Onin pone un bloque, permitiéndole mantenerse un poco más en el aire para después conseguir un fair a un up smash. Leo pierde la primera vida, pero estuvo bastante reñido. Sin embargo, Onin tiene una muy buena cantidad de hierro y un diamante, lo cual demuestra lo que es probablemente la fortaleza más grande de Steve, su factor bola de nieve. Una bola de nieve es tirada por una vereda inclinada, y entre más avance más consigue masa, nieve. Es un ciclo vicioso que no acaba hasta que se estampe contra algo. Ese algo eres tú, y esa bola es Steve. Jugando contra Steve puede haber 3 resultados para la primera vida. Ganas convincentemente, te ganan convincentemente, o está reñido. Si ganas convincentemente, es probable que Steve no tenga muchos materiales en la siguiente vida, por lo que deberá empezar de cero. Lo cual, como ya sabemos, no es que el personaje sea necesariamente más débil, solo no es tan fuerte. Está bien. Si él te gana convincentemente, estará forrado de materiales. Tendrás que lidiar con herramientas mucho mejores y con mucho más minecarts, los cuales son probablemente los mejores proyectiles del juego. Sin embargo, es lo que pasa por perder así de feo. De cierta manera, es justo. Ahora, si está reñida la primera vida, así es. Igual tendrá todas las herramientas. Probablemente oro, diamante, por lo que ganarle ahora será más difícil. Pero aún quedan 2 vidas más, así que quitarle la segunda vida será aún más difícil. Y la tercera aún más difícil. Y si hubiera una cuarta vida, pues todavía más. Las victorias de Steve son recompensadas, aunque no te haga edgeguard o un combo potente. Realmente solo necesita mantenerte alejado del estadio por un momento y es premiado. Tus victorias contra Steve, no tanto, y este factor bola de nieve se hará notar en estos juegos. Afortunadamente, casi de inmediato, Leo atrapa a Onin con mal día y le quita su vida temprano. Desafortunadamente para Leo, Onin tiene diamante y consigue 22% de un backer. Factor bola de nieve. Leo toma una postura más defensiva. Está inseguro de cómo proseguir contra esta bestia cuadrada. Logra sacarlo del estadio y Onin hace una recuperación alta. Lo malo es que Violet es de los personajes más lentos del juego, así que le es imposible castigarlo. Leo activa la TNT con un ataque, pero como nadie en esta maldita comunidad sabe cuándo detonará esa cosa exactamente, decide quedarse atrás y jugar a lo seguro, no vaya a ser que explote. Onin lo sabe y aprovecha para minar como un degenerado, por lo que se sintió como una eternidad. Ahora sí, Leo está en problemas. Hierro, 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 diamante, hierro, diamante. Todos los ataques de hierro de Steve son contendientes por los mejores del juego, y ahora puede spamearlos. La vida de Leo no dura mucho. Por suerte, encuentra un up smash que empareja las cosas, excepto por su 55%, y un Steve con diamante. Hierro, pero pagó $6 mijo, así que ahí le va. Un hierro extra al respawnear. Leo emparejó las vidas. Sus expresiones se sienten algo desinteresadas. Pero su gameplay está lleno de interés. Consigue poner a Onin en desventaja e igualar los porcentajes. Hay una ventana abriéndose hacia la victoria de Leo. De pronto, Onin pone un bloque de obsidiana delante de esta ventana, consigue un upper en 65% y mata a Leo de esta interacción. Preparándonos para el juego 2, notamos a un Onin fresco, que se echó un tutorial de chaparrito y se durmió temprano. Por otro lado, Leo se quedó viendo Golden Edge hasta las 2 de la mañana y su cara detona cansancio. Si este cansancio es por la hora o por su oponente, es algo que quizás nunca sabremos. Juego 2, esta vez en Hollow Bastion. Leo se mantiene con Violet. Podrías pensar que Joker y el dúo tetónico, los otros personajes de Leo, tendrían mejor matchup contra Steve. Y estarías en lo correcto. Pero Leo se mantiene firme, así como se mantiene firme en su plan de juego, volviendo a castigar carritos y optils en escudo, excepto que... oh no, Onin se adaptó, y ahora mantiene su escudo después del optil para baitear a Leo. Y Leo muerde el anzuelo y se come 60% bien sabrosanos. Adaptación número 1 de Onin. Adaptación número 2. Leo había golpeado la TNT para quitar el control sobre ella a Onin previamente. Esta vez Onin la detona desde antes y Leo es golpeado. El efecto bola de nieve ha trascendido el gameplay y se ha impregnado en el juego mental de cada jugador. En este momento estamos presenciando una vista pocas veces apreciada en torneos. Leo está jugando mal, o desinteresado, o perdido, o todas. Lo vemos caer directo sobre una placa de presión y no reaccionar hasta el último momento con un A-Roots hacia arriba, lo que es probablemente la peor opción que había. Quizás creía que tenía salto y no se percató hasta el final. A Leo se le viene el mundo encima y lo que es peor, un carrito.
Le hace un spot dodge y no cree que lo esquivará, por lo que hace un salto con air dodge. Puede que sea porque estaba masheando, creyendo que lo iba a agarrar. El punto es que esto lo deja vulnerable y pierde la primera vida. Aún así, la compostura es mantenida. Hay señales de vida. Ya no trata de castigar el Optil en escudo. En su lugar toma la ruta segura y escapa a la situación. Esta y otra serie de adaptaciones de parte de Leonardo nos permite ver un juego mucho más igualado donde Leo empareja las vidas y está firmemente en control. Pero de nuevo, la Volation de Nievesation, Diamante está aquí y está en las manos de Steve, el cual hace su especialidad, hacer que cosas random ocurran. Leo usa la arriba B de Violet para atrapar a Onin parado encima de un yunque. El bloque debajo justo desaparece, dejando a Onin con la oportunidad perfecta para hacer lo que le plazca, y le mete un forward smash en todos los dientes. En su nueva vida, Steve pone un muro y empieza a minar. En esta situación tienes que decidir entre dejarlo minar, con lo cual sales perdiendo al permitirle conseguir materiales, o arriesgarte a entrar en esa pequeña zona de la muerte donde de ser tocado por lo que sea, te harán 60%. Leo elige arriesgarse, y paga el precio. Porcentajes parejos con vidas disparejas. Leo, con su escudo completo, recibe un up-tilt y eso es suficiente para que el backer que le sigue le diera con todo y el escudo puesto. En serio, alguien dígame cómo le pegó esto. ¿Tiene una Hurbox en el gallito del pelo? Luego suelta la orilla y está en peligro de castigo al no tener su invencibilidad al agarrarla una segunda vez. Normalmente esto no es un problema para Violet, al tener formas de esperar y golpear la orilla. Pero contra Steve, que justo tiene un downer súper fuerte y que se lance hacia abajo como proyectil, sí, no vas a volver. Leo es golpeado, y sin oportunidad de hacer tech, pierde su última vida del segundo juego. Al borde del potencialmente último juego, Leo no cambia de personaje ni de cara. Pobrecito, está crudo, pero si no remonta este juego, puede que tenga que volver al alcohol hoy mismo. Y ningún clamato con camarón, pero las de fa papi porque me acaban de hacer 3-0 y ando bien crustáceo cascarudo, va a salvarte de esta. Juego 3. 50% de un up-tilt. A este punto mejor comiencen el juego con handicap. Leo desafía el carrito y pierde. Leo desafía el muro y pierde de nuevo. Es una lanza legendaria hecha de los míticos emblemas del fuego, o eso creo, no jugué, contra una hachita del primer mineral encontrado en Minecraft. Y el hacha está ganando. Y eso no es todo. Leo con su escudo completo se levanta contra un yunque a punto de caerle, pero también le cae el pico de diamante, el yunque de nuevo, y de una vez el SAT por evasión de impuestos. El escudo de Leo no puede resistirlo y muere muy temprano. Onin con solo 6% en su primera vida tiene la ventaja. 34 segundos después, solo tiene 22% y Leo acaba de perder una segunda vida en lo que parece la derrota más dominante que Leo ha tenido hasta ahora, incluyendo a Prodigy. Sin embargo, ha logrado remontar de peores. Pero este no sería el caso. No hay siquiera mucho que comentar sobre este juego 3. Es difícil encontrar un análisis acertado de lo que está pasando, además de decir que nada de lo que Leo hacía funcionaba. Una y otra vez era vencido por las opciones de Steve y el gameplay de Onin. Las pocas veces que ganaba el neutral no lo llevaba muy lejos, mientras que las veces que Onin ganaba el neutral, aunque sea un poquito, retumbaba en la vida de Leo con mucho porcentaje o la vida entera. Finalmente, lo inevitable. Leo es golpeado por un backer en 70% y muere. Fue atrapado con mal DI, pero ¿por qué haría DI hacia afuera después de hacer un down tilt? Si Leo estaba harto y ya no podía más, o si fue un simple y honesto error, otra vez quizás no lo sepamos nunca, pero en ambos casos sería entendible. Un 3-stock y un 3-0 al mejor jugador del mundo, la peor derrota de su carrera. Del impacto, el upset, la sorpresa, uno esperaría que el público perdiera la cabeza, pero el público aplaude discretamente, excepto por él. Un upset monumental, y es como si la gente apenas se hubiera enterado. O más bien, es como si hubieran preferido no enterarse. Epílogo. Onin venció a MK Leo y prosiguió por Winners, donde venció a toda oposición hasta llegar a las finales. Por otro lado, Leo fue eliminado por Gluttony, dejándolo en quinto lugar, algo pocas veces escuchado debido al altísimo estándar que Leo ha forjado para sí mismo. Inmediatamente después de la victoria de Onin, Twitter mostró el entusiasmo que el público del evento no había mostrado, pero multiplicado por 3, solo que no de manera positiva. Justo cuando el debate estaba muriendo, aparece Onin, y le da la peor derrota de su carrera al mejor jugador del mundo con Steve, y no mucha trayectoria respaldándolo. La gente se ve forzada a elegir entre que Onin es un prodigio inesperado que por coincidencia usa Steve, o a que Steve carrea como enfermo.
La lección de la mayoría es obvia, así como lo es las secuelas de la batalla. Van a Steve, argumentos, ofensas, amenazas. Sakurai se hizo un canal de YouTube para enseñarnos a vencer a Steve. Sí es para eso, ¿verdad? はい、皆さんこんにちは。有限会社空の桜井正宏です。星のカービィや大乱闘スマッシュブラザーズなどを作ったディレクターもしくはゲームデザイナーです。どうぞよろしくお願いします。 Dentro del top 64 había 9 Steves. Dentro del top 16, el número se redujo a 3. Y en el top 8 bajó a solo 1. Esto hace a Steve el personaje más representado por mucho en el torneo. Esto, más que si de verdad carrea o no, es lo que lo vuelve preocupante. El personaje será visto cada vez más y más si no le ponemos un alto como comunidad. O si Fortnite 3 no sale, porque seamos honestos, no puedes usar a Steve si tiene más de 16 años. Después de Steve, el personaje más representado era, irónicamente, Samus con 5, luego Pyra y Mitra, algo más esperado, con 4. Kazuya, el otro contendiente a Van, solo tuvo una persona representándolo, y con la atención que se está llevando Steve, Mains Kazuya están a salvo de ser bañados, pero no a salvo de su falta de amigos. Varias comunidades han bañado a Steve ya, la mayoría de broma, pero quién sabe, quizás solo están tanteando el terreno con las bromas. Onin perdió un juego contra Kobe, uno contra Mute Ace, convirtiéndolo en el que estuvo más cerca de eliminarlo, y uno contra Riddles, Gluttony y Meister. Contra este último en las Grand Finals, dándonos uno de los espectáculos más grandes de la historia de Smash. Juego 1. Vemos un Meister seguro, con oportunidad de adaptarse al matchup y probando cosas nuevas. Pierde otra vida tempranísimo, y está desesperado, no sabe qué hacer. Entonces Meister hace la del pípila y se pone la tela en la espalda mientras que trata de huir del venue. Todo parece estar perdido, cuando de pronto... el milagro. Is that what that was? Yeah. Oh! It wasn't a surrender at all. Hope returns. It wasn't a surrender at all. What? No, guys! No, he didn't. What the? Production! What are you? Oh! That was for the first recorded Put it sword back! in history. Nadie lo creyó posible, no después de la derrota de Leo, pero Meister lo logró. Ganó un juego con Sora, cosa que puso al público a gritar por primera vez en todos los juegos con Onin presente. El hype fue tanto que soltaron confeti antes de que se acabara el torneo. La primera victoria de Sora en un torneo de Smash merecía eso y más. Felicidades, Meister. Congratulations! Y felicidades, Onin, porque Meister solo ganó un juego. El torneo entero lo ganó Onin, llevándose $10,000 para casita para comprar muchos pases de batalla, yo que sé. Por ahora, la comunidad está en una gran cuestión. ¿Bañamos a Steve? ¿Dejamos al juego morir? ¿O la tercera opción? Idealmente, optamos por esta, al menos inicialmente. Es la opción donde nos ponemos a trabajar en encontrar formas prácticas de vencer a este ente cuadrado y sus complejas mecánicas. Lidiar con bloques, el carrito, el yunque. Es obvio que Steve no es un personaje obvio de jugar ni de vencer, por lo que el camino a aprenderse el matchup será extraño pero posible. Si lo lograremos o tendremos que optar por una alternativa más destructiva, está por verse. Nande aitsura wa pinku doubutsu en de omoita pinku tabemono de so nanda. Lo importante es que para bien o para mal, el futuro de Smash Ultimate cambia aquí y ahora.